No es preciso tener más de 3 dedos de frente para percatarse de que las revueltas y levantamientos en el mundo árabe no son espontáneos, sino provocados, y que la población civil ha sido azuzada para protagonizar las protestas. ¿Quién es el instigador? ¿De quién es la mano que mece la cuna? Se trata de una mano que cuenta con más de 200 años de mover hilos. Una mano invisible de la que solo se ven sus maniobras. Las más evidentes son las revoluciones. ¿Se ha preguntado usted por qué a los levantamientos que hubo en Rusia, Francia y México se les llama revolución, en tanto que a las rebeliones ocurridas en España y Estados Unidos se les llama guerra civil? La diferencia consiste en que la revolución se deriva de una instigación, en tanto que la guerra civil resulta de un auténtico levantamiento popular. Las revoluciones siempre vienen acompañadas de conflictos religiosos y las guerras civiles no. La historia muestra que no ha existido revolución que no haya sido planeada, instigada e incluso financiada por intereses ajenos a las causas sociales y al pueblo, que invariablemente termina peor de como estaba. El objetivo que se persigue al instigar poblaciones y lanzarlas contra sus gobiernos consiste en desestabilizar primero, para luego instalar un gobierno afín a los intereses de la mano que mece la cuna. Las revueltas de las poblaciones islámicas que iniciaron en Túnez y Egipto y que se han extendido por Argelia, Libia, Bahrein, Costa de Marfil, Sudán, Yemen, Marruecos, Irán, Líbano, Omán y Siria, tienen en común 3 cosas. A todas se les ha llamado revolución árabe. Todas van dirigidas contra jefes de Estado del sistema islamita y todas contienen dosis de conflicto religioso musulmán. ¿Pero de quién es la mano? Recordemos algunas evidencias. El 10 de febrero, un día antes de la renuncia de Hosni Mubarak como presidente de Egipto, el director de la CIA, Leon Panetta, en una audiencia en el Senado, afirmó con descaro que es muy probable que Hosni Mubarak salga de la presidencia este mismo día. ¿Por qué lo sabía? En el caso de Irán, la provocación es más evidente cuando el presidente de Estados Unidos exhortó abiertamente a los iraníes a desafiar a sus dirigentes, incitándolos a la rebelión, como en Egipto, en favor de la democracia, les dijo. Pero ¿quién nombró a Barack Obama policía mundial de la democracia? ¿Quién le concedió el derecho de atropellar soberanías interviniendo en asuntos internos de otras naciones? En Egipto, como en las demás revueltas del mundo árabe, se repite este mismo esquema: deponer al líder por autoritario para que el pueblo acepte complacido a los nuevos libertadores, sin darse cuenta de que el aparato militar y el estatus político permanecen intocables, y sin percatarse de que acabarán en una situación peor de la que antes, pero ahora sin la capacidad de organizarse y reaccionar. La mano que mece esta cuna pertenece a grupos globales dominantes, grupos de poder cristianos sionistas y judeo-masónicos que están empleando toda su fuerza provocadora de choque de civilizaciones para perfilarse a la implementación de su nuevo orden mundial. Lo que sucede externamente, lo que se puede ver es una extraña ola democratizadora. ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía, porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen, en Omán, en Marruecos, en Egipto, en Libia, es decir, por lo menos en 10 países de esa zona, de repente se empiezan los pueblos, las poblaciones a inconformar con sus dictadores así llamados, y se da de la misma manera en un lugar y en otro, ¿no? Que esto que está sucediendo en el mundo árabe, por llamarlo así, no es algo espontáneo. Así es. Hay una mano que mece esta cuna. Así es, según yo, al igual que fue el movimiento estudiantil, que repito, no es para quererle quitar méritos a los estudiantes que reclaman que el autoritarismo de acabar, no, sino que por encima de esas legítimas aspiraciones había todo un proyecto, por ejemplo en el caso del 68 de la CIA, que se llamó el proyecto MK Ultra, dirigido a través de todo lo que fue el movimiento hippie, pues digamos anestesiar a la juventud a través de drogas, sexo, alcohol, la famosa tríade, para que hubiera menos resistencias al nuevo orden mundial
cuando llegasen a ser adultos estas personas, ¿no? Todo un proyecto muy, muy definido con una... Bueno, José Alberto finalidad. tiene otro término que tal vez usted lo escuche por primera vez: cristianos sionistas. Bueno, el cristiano sionista es el judío que ya ha abrazado la fe cristiana, si bien externamente sigue con su vida de judío, manda a los hijos a una escuela judía, sigue los ritos, en fin, las tradiciones judías, pero creen ya en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Eso es a lo que se le llama el cristiano. Pero hay otra connotación. Más bien cristiano mesiánico. Sí, hay otra. A ver, esto es cristiano mesiánico. Cristiano mesiánico, sí. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué sería el cristianismo sionista? Mira, es muy sencillo. Son los cristianos evangelistas. Mire, estoy aclarando términos. Sí, sí. Antes de entrar en el Claro, por análisis supuesto, de ¿no? lo que está pasando ya. Entonces, Mira, en Estados Unidos se creó Cristianos ese sionistas. sí, que son los televangelistas, Exactamente. sobre todo presbiterianos, fundamentalistas cristianos. fundamentalistas Cristianos. presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, porque Aquí fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush. Todo el grupo Sí. que estaba... ¿Al papá o al hijo? A cuál? toda la A toda familia. la familia. A A toda la todos. familia. Ahí no, Son- sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son Sí, televangelistas, luego se vuelven televangelistas, como Pat Robertson Sí. es uno de ellos. Exactamente. Que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. Y cuando cuando la paréntesis, ¿por qué se da esto en Estados Unidos, esta corriente? Porque Calvino es judío. Entonces este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un Levi Strauss, un de- filósofo judío. judío que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. de Como gobernar. ellos son Carne los de únicos cañón. que entienden, De gobernar. ya se los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss, y son los que hacen la guerra son los Sí. que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, Así son es. los que hacen la guerra de Afganistán, son los que hacen la guerra de Irak. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra la- cosa importante, son La straussianos crisis económica y son, también. y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese Es término. otro filósofo judío, Hegel, en cuanto que él propone esta idea del esquema de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, por el campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio, y dice no, o sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien Un que te archienemigo, golpee, alguien que te como golpee. diría Batman. Sí, para ante la Pues si opinión no se pública desarma. justificar yo la intervención, es Estos, lo mismo. estos straussianos, Claro. cristianos sionistas, entonces
se da un autogolpe. No, pero ¿Se aquí lo sirve para interesante inventar es un sí. enemigo, es lo que dice. Exactamente. No, ellos ya necesitaban una guerra, porque de otra manera la opinión pública no se los permite. Y sale Baby Bush y dice, voy a emprender una cruzada. Bueno, y eso el 11 de septiembre contra el está eje del mal. mundo musulmán. Contra el eje del mal. El eje del mal, Islam. así Sí, es. en donde está Afganistán. Bueno, pero está pero Irak. detrás de eso hay toda una teología protestante, hay que reconocerlo, ligada Claro. con el sionismo. Ahí es donde se coaligan los intereses. Por eso la figura de Billy Graham es muy importante. El predicador. El predicador, que ya ves que hasta sí. le llaman el papa del protestantismo, que él es el que convierte, saca, lo estoy diciendo respetuosamente, pues sabes que es un tema delicado, saca del alcoholismo a Baby Bush y lo convierte. Y es cuando dice Baby Bush que encuentra Se su mezclan despertar. Estas dos alas del fundamentalismo televangelista Cristiano, del, estadounidense, anglosajón. anglosaxón, Sí. con el sionismo radical de los conservadores straussianos. Y ahí viene el término de cristiano sionista. Que favorece la ocupación israelí en los territorios No, pero va palestinos. más allá, no, va al dominio que del aprueba mundo. el Y Estado esta- No, de Israel. va al dominio del mundo, porque mira, Del mundo, Ben claro, Shalom claro. Bernanke, Sí. yo no creo que haya necesidad de decir qué es, ¿no? Así se llama, además se no es llama, broma. sí. Ben Shalom Bernanke. Él es el director de la Reserva Federal. Es el que está causando los estragos en el mundo, porque imprimió 600 mil millones de dólares y es lo que está causando la hiperinflación alimentaria. Y A ellos eso- les importa un pepino que se muera de hambre el mundo. Ya estamos Que entrando al alimentos- tema del dinero. Entonces, ¿qué Ajá. es lo que les interesa? Salvar a su banca, que son 13 banqueros los que tienen dominados al mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el célebre Son los libro dueños de la Reserva Simon Federal. Jones. Así es. Esto teológicamente referías a una doctrina, es lo que se le conoce como la doctrina del destino manifiesto. Es decir, ellos se sienten elegidos por Dios para gobernar el mundo. Ajá. Y este es el nuevo orden que tiene Y los que demás crear. somos esclavos, pues ¿Cómo? no tenemos capacidad Ajá. mental. Este es el nuevo orden. O sea, Ese esto es se el llama nuevo orden manifiesto mundial. que lleva a considerarse elegidos por Dios para gobernar el mundo. Tiene que lograrse aplicando la estrategia hegeliana, creando el caos primero. Y es aquí donde viene este proceso de desestabilización en Medio Oriente y Norte África. A ver, pero antes que no hay una, ayuden ustedes, teoría o propuesta que dice, al grueso de la población mundial hay que dominarla utilizando sus pasiones. Y entonces aparece el tráfico de drogas, ¿no? O sea, Exactamente. drogar a la sociedad, Sí, sí. la pornografía Sí. Por eso que en la Es liberalización es la de tríada, las drogas. sexo, droga Ajá. y alcohol, y endeudamiento económico. que viene desde el movimiento hippie del 68. Claro, claro, sí. Entonces, tarjeta de crédito para todo el mundo, mira, endeúdate. solamente para... Sexo absolutízate Sí, sí. y alcoholízate, Sí. porque para eso naciste todo, mientras nosotros Sí. te vamos a gobernar. Así es. Tú fíjate, si me permites... Carne de cañón, Si me permites leer brevísimamente unos párrafos, no te permito. No, que claro. es Yo que voy a permitir. es para que tú veas cómo el alcanzar el objetivo del nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial único, centralizado por parte de la élite, esta idea nace en más o menos la corriente iluminista que se le conoce, finales del siglo XIX. Hay una... hay un- Egalité, fraternité, liberté. tiene que... No. O se deriva de ahí. Esto es lo que inspira, digamos, la Revolución Francesa y en las otras revoluciones. Mundiales No, esto se que ha refiere a qué conflictos mundiales había que provocar para llegar a la meta del gobierno mundial. Es una carta que le escribe en 1881, se le escribe Albert Pike, que es el gran soberano del antiguo y aceptado rito de la francmasonería. Se la dirige... Ándale, es el- ya salió un término muy interesante. se la dirige, Francmasonería. francmasonería, sí. Se la dirige esta carta a Giuseppe Mazzini, que en ese momento era el gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt, que es el fundador. Entonces, en esta carta, que además no es un documento, digamos, secreto, oculto, nada, está expuesto abiertamente esta carta en el Museo de Londres. Entonces le dice que para lograr el nuevo orden mundial tenemos que lograr provocar 3 guerras, 3 conflictos. Le dice, la primera, que fue la Primera Guerra Mundial, destituyendo a los zares católicos, segundo Rusia. conflicto mundial. Lo realizaremos exacerbando las diferencias entre el sionismo político y el nacionalismo germano,
con el fin de consolidar y extender la influencia rusa y establecer en Palestina el Estado de Israel. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, Sí. Hitler, nazismo. Y tercera guerra mundial, dice así, la suscitaremos, dice textualmente, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, para provocar un formidable cataclismo social que en todo terror muestra a las naciones el efecto del ateísmo absoluto y digamos, crear ya la última conflicto, el último caos, para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial. José Alberto. 1871 está ya diciendo, tenemos que organizar estas 3 guerras mundiales. ¿Puedes repetir la fuente? Sí, es la carta que le dirige Albert Pike, que es gran soberano del antiguo y aceptado rito de la masonería, de la francmasonería. Se la dirige a Giuseppe Mazzini, gran soberano de los Illuminati. Tuvo un hijo con su esposa Sara, de nombre Isaac. Pero también tuvo un hijo con una sirvienta. Así es. Agar. Ismael. Entonces, el judaísmo viene Ismael, sí. de Isaac. El Islam viene de Ismael. Ambos pueblos proceden de Abraham. El mismo padre. Cristo. De Abraham. Claro, el mismo Y los padre. cristianos de Cristo. Entonces, por eso este tema lo estamos tratando aquí, porque este es el punto de partida. Sí, por eso Si usted se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el Islam un hombre puede tener muchas mujeres? Pues porque es el origen. Claro. Abraham tenía muchas. Claro. Bueno, y tuvo Y por este eso hijo ambos, con y con por la eso- otra mujer, con Sí, su pero esclavo, no su sirvienta. podía tener hijos, Sara. Sí. Ya ves que Era la estéril tradición, y eran viejos. hasta que es mayor es cuando puede Y por procrear. eso ambos, Y de ahí viene árabes, esto. árabes y judíos, consideran que Palestina, Canaán, es la tierra prometida de ellos, pues porque así es de los dos. No es de uno. No va a acabar ese conflicto. Entonces te llega un nunca, tercero que se nunca. convierte y dice, no, es mío todo. Bueno, ese es el conflicto. Ese es el sionismo. Obviamente, Ese es los el sionismo. especuladores, que ya sabemos quiénes son, ¿o quieres que lo diga? Sí, dilo. Bueno, Pues, Wall, oye, Street Wall Street, y la City, así es decir, el sionismo financiero, ahí están, Alan Otra vez, Greenspan, el nuevo orden mundial. Sí, claro, Alan claro, Greenspan, claro. 19 años en la Reserva Federal. Ben Shalom Bernanke ya lleva 2 mandatos en la Reserva Federal. Dominique Strauss-Kahn, ¿no te suena la palabra Strauss? La estuvimos manejando. Straussiano, claro. Es el director del Fondo Monetario Internacional. Oye, ¿a qué fue el Así presidente de México, Felipe Calderón, con Obama hace una semana? No, mejor no digas nada porque yo quiero que ese programa siga Ese es al aire, otro, ese pero- es otro. Bueno, entonces, mira, a nivel financiero, esta es otra jugada, que eso es que bien que estamos viendo, que es Estados Unidos, que es la banca internacional. En realidad, quien gobierna el mundo no es Estados No es Unidos Estados como Unidos, tal. es- Por eso es los la banca, militares se claro. están revelando Claro. al poder del sionismo financiero en Wall Street y la City. ¿Qué está sucediendo? Bueno, O sea, es olvídate esta- del petróleo. Es esta cúpula Claro, de un grupo de poder Exactamente, así es. de sionista. 13 bank, los 13 banqueros. Mira, yo El te voy a libro se- decir que hay un fenómeno. Si tú platicas con quien platiques y le dices, oye, los chinos están dominando el mundo, te dicen, sí. Si les dices, los japoneses están tomando control de la economía del mundo, sí, sí, claro, hay que tener cuidado. Pero en cuanto dices, son sionistas, te responden, no, Eres ¿cómo antisemita. crees? Eres un antisemita. Se Bueno, ofenden esa los es de la Puebla, bandera y que dicen, ellos usan. Pero te das cuenta cómo es una propuesta con difícil otro de dominio que aceptar y tienen con creer. Hollywood. Ellos controlan Hollywood. Claro. Y toda la propaganda ideológica es Hollywood. Y fíjate, Bueno, y nosotros las pagamos televisoras, para que nos ajá. intoxiquen. Ya le quitaron los depósitos a Gaddafi, ya los embargaron, son 30,000 millones de dólares. Yo aquel día estaba sacando la cuenta. Al Shah de Irán le quitaron sus 5,000 millones de dólares, que era su aliado, Estados Unidos. De esto hace Saqué ya la cuenta, 79. Tú sabes que cada capital 30 se años. duplica cada 5 años. Es una regla de oro. Cada 5 años. Saqué la cuenta, estás hablando de 400,000 millones de dólares que valen aquellos 5,000 millones de dólares de 1979. Ahorita van a congelar las cuentas de Gaddafi, de Mubarak, que De tiene Mubarak 70,000. también. Gaddafi tiene en fondos soberanos de riqueza, debes traje la nota del New York Times, no estoy diciendo ahí, ellos mismos Sí, lo dicen. ellos- ¿Qué ellos vamos lo a hacer dicen, con el claro. dinero congelado? Oye, estás hablando nada más de estos 2 que han tumbado, o 3, ya llevan casi $500 billion de dólares. Sí. Bueno, y Gerardo. viene Arabia Saudita, y viene los fondos soberanos de riqueza de Abu Dhabi, que nada más tiene $1 trillón de dólares. Ese es el gran negocio. Entonces, Estados Unidos puede perder. So what? Sí, pero Estados ¿qué Unidos gana juzga, el pero gana capitalismo? el sionismo. Hay declaraciones Estados Unidos- juradas de
soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saddam Hussein volaba los pozos petroleros, los volábamos nosotros, dicho por soldados estadounidenses. Después vino Halliburton a reconstruir todo lo que habían destruido. Son socios.